O haceme una seña, Marti, nomás. Haceme un... ¿Mm? Dale, yo te hago una seña. Perfecto. Ya está, live on Facebook. No, en unos segunditos. Arrancó. Bueno, buenas tardes a todas y a todes. En este encuentro, en este conversatorio, donde vamos a poder charlar con referentes, investigadores, trabajadores, dirigentes, de lo que un poco nos ha sucedido como país a partir del terrorismo de Estado y la persecución, a un modelo, a una forma de mirar el mundo y de querer construir el país, y por lo cual la dictadura cívico-militar se valió de la devastación a partir de las 30.000 desaparecidos, la persecución, la cárcel, el exilio y todo lo que sabemos. Hoy nos acompañan en esta tarde Victoria Basualdo, investigadora de CONICET y de Flaxo, coordinadora del área, de la unidad, mejor dicho, especial de investigación de lesa humanidad con motivación económica. Gracias, Victoria, por acompañarnos. Para muchos de nosotros es un referente de la academia y de la investigación por sus grandes investigaciones relacionadas justamente a la pata civil de la dictadura cívico-militar. También está con nosotros Alfredo Seidel, secretario de Derechos Humanos del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba, militante social, representante en este caso del foro sindical de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Nos acompaña también Jorge Arañarás, militante de la década del 70, expreso político, hoy pertenece al agrupamiento de presos políticos de la Patria Grande, como así también un gran investigador del área de investigación del espacio de memoria La Ribera, con una investigación impresionante que ha hecho sobre el rol que tuvo el empresariado en la fábrica Fiat, con asiento acá en Córdoba. Es interesante poder participar entre todos y ir llegando a algunas conclusiones de lo que durante tanto tiempo hemos muchos investigado a partir de las experiencias propias de cada uno, a partir de las áreas de investigación, tanto de los organismos de derechos humanos como de los espacios de memoria, como de la academia, las universidades, sobre el rol que tuvo efectivamente las empresas en el monopolio de la muerte y la desaparición de sus trabajadores, de sus cuerpos de delegados, de sus comisiones internas. Córdoba, en ese sentido, ha sido uno de los centros nodales en términos de la cantidad de trabajadores que el tercer cuerpo de ejército, a través del terrorismo de Estado, que se impuso a partir del 24 de marzo de 1976, fue un sector muy dañado, muy castigado, muy perseguido, y pensando además que Córdoba ha sido un paradigma en este sentido en las luchas, tanto obreras y universitarias, con su punto de inflexión de la segunda mitad del siglo XX, que fue el cordobazo. Por lo tanto, esta tarde queremos que todos, que todas, se puedan empapar de las palabras de los compañeros que van a exponer y poder compartir entre todos después preguntas y análisis de lo que cada uno cree que nos sirve para poder sacar conclusiones en conjunto y tener esta tarde de reflexión y sobre todo compartir después de una semana muy agitada, de unos días muy agitados en Córdoba a partir de la pata civil en EPEC de un personaje justamente que en aquel momento fue gerente o subgerente de personal de la empresa provincial de energía de Córdoba, el señor José Luis Palazzo, y la universidad, en particular la Facultad de Derecho, por unanimidad pretendía gratificarlo con el título de profesor emérito, cosa que en un acto
único. Yo creo que desde la democracia, el corpus de la Universidad Nacional de Córdoba, por medio de su honorable Consejo Superior, en la voz histórica de muchas decanas y decanos, de los estudiantes conciliarios, de los no docentes, que se pusieron al hombro la memoria, la verdad y la justicia como símbolo del fortalecimiento de la democracia y como símbolo de lo que nunca más queremos para nuestro país. Para mí fue histórico escuchar los otros días, somos cordobeses, lo hemos seguido varios de los que estamos acá, a esa sesión del Consejo, donde por casi una amplia mayoría, pero amplísima, o sea, una mayoría casi total, repudiaba la decisión por unanimidad de la Facultad de Derecho de darles el emérito, los profesores de emérito a los abogados Palazzo y Barbara. O sea que venimos desde unas semanas con álgido componente de lo que significó la colaboración civil en épocas del terrorismo de Estado, en época de la dictadura cívico-militar. Así que bueno, vamos a empezar escuchándolo a Alfredo, que tiene mucho para contarnos, para compartir. Así que Alfredo, cuando quieras, arrancamos. Gracias a todos. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Yo en primer lugar quiero agradecer a los compañeros que tuvieron la iniciativa de iniciar estos conversatorios a lo largo y ancho del país. Parece grandilocuente. Hoy es el cuarto encuentro y vienen más. Yo, cuando agradezco estas actitudes, lo que me nace decir es gracias por la militancia. Y eso le digo a los compañeros. Gracias por su militancia y por llevar adelante esta serie de conversatorios tan necesarios para dar pelea al negacionismo. En segundo lugar, quiero agradecer, y lo que estoy diciendo no es protocolar, créanmelo, lo estoy diciendo porque realmente así lo siento, a los compañeros del foro sindical, que me designaron para estar presente acá en representación de ellos. Y en tercer lugar, no por orden de importancia, al Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba que me encomendara llevar adelante las denuncias. En estos días estoy hablando, ¿no? Las denuncias y poner sobre la mesa lo que hizo Palazzo en nuestra querida empresa con los compañeros que dieron su vida por un país más justo. Les quiero contar un poquito del foro, dado que la mayoría no lo conoce, y si lo conoce, bueno, se los voy a refrescar. Bueno, en realidad el foro nace como todos estos sectores de reflexión y de lucha, en la lucha. Empieza a gestarse el foro en el año 2008, cuando nos sorprendieron con una reforma previsional. Entre gallos y medianoche, salimos todos los aportantes de la Caja de la Provincia a la calle y ahí detuvieron a compañeros del SUEN y de Luz y Fuerza mayoritariamente. Hubo otros compañeros detenidos también de organizaciones políticas. Bueno, a partir de ahí vimos la necesidad de juntarnos. Cuando digo vimos la necesidad de juntarnos, no es porque estaba yo, es porque había compañeros del gremio. Yo no estaba en la conducción del gremio en ese momento. En el 2019 se realiza el primer encuentro de derechos humanos sindicales. Y ahí vimos, federal, ¿no? Y ahí vimos la necesidad de tratar de plasmar esto que hoy se llama el foro. El foro participó, es de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, integra la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, participó activamente en la mega causa, y ahí sí puedo decir participamos, estando yo presente, y en el 2x1, el rechazo del 2x1. Fue una experiencia riquísima, compañeros. Yo me he tomado el atrevimiento, diría un compañero, que Victoria lo conoce, que es Pecho, toma apunte, Alfredo, me dice.
hacete un punteo, me dice. Me hice un punteo porque en realidad poco y nada sé hablar. En este contexto de lucha y de resistencia, fuimos creando el foro. Hoy el foro es una realidad. Hoy el foro es una realidad. Participan entre 15 y 17 gremios de las distintas centrales sindicales. Y es un logro para el movimiento obrero. Nosotros, yo no voy a hablar de FIA, yo no puedo hablar como experiencia lo vivido del 76 al 83. En realidad, a mi casa le ganaron 17 veces. Pero yo era muy chico. Lo que yo quiero aportar acá, como un militante de la década del 90, que me forjé ahí, en la resistencia a las privatizaciones. Dimos la pelea cuando el menemato dejó afuera de los trabajadores formales a 45.000 familias lujifarcistas desde Córdoba. Ofrecimos resistencia, aguantamos, y hoy EPEC sigue siendo estatal. Y aquí es donde yo vengo a decir que la historia, a decir lo que todos sabemos, pero que es bueno recordarlo. Somos parte de una historia que se viene arrastrando. Yo lo palpé en la década del 90, yo estaba al frente de la Secretaría de Previsión. Ahí confluían los compañeros jubilados. La mayoría de ellos o habían sido miembros del Consejo Directivo de Tosco, o lo habían cruzado a Tosco en el pasillo, o habían compartido una conversación con Tosco. Y eran anécdotas día y día. Y yo les puedo asegurar, compañeros, que en esto de rescatar la memoria, no es lo mismo que hayan pasado compañeros de la talla de Tosco, de Cafarati, de Ditofino, de Vive, del Negrito Bazán y de tantos otros compañeros, no es lo mismo que hayan pasado por esos pasillos a que no hayan pasado. El paso de ellos por nuestra organización sindical hizo que nosotros, de una manera u otra, con maña o no maña, tomáramos sus banderas y salgamos a defender a lo que nosotros llamamos la familia de los lujifarcistas y a la comunidad cordobesa. Porque nos dimos una política de hacernos amigos con la ciudadanía cordobesa. Participaron un montón de organizaciones. Fue clave la participación de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos al momento de organizar una gran movilización en donde hubo más de 15.000 personas. Yo traigo esto porque hoy hay otras luchas que tienen que ser continuidad de la lucha de los 90, porque fueron muchos los gremios que lucharon. Unos triunfaron, otros no triunfaron, pero la lucha siempre es la misma. Hoy en Córdoba tenemos el caso del SUAEM, Sindicato Único de Empleados Unidos, Sindicato Único de Empleados Municipales. Les vienen sacando todos los derechos adquiridos desde hace mucho tiempo. Y la historia sigue siendo lo mismo. Si no hay unidad, solo no nos salvamos. Solo no nos salvamos. Y acá yo quiero vincular la necesidad imperiosa de la unidad del movimiento obrero todo con dos cuestiones muy puntuales. El transitar la pandemia con el movimiento obrero organizado hubiese sido distinto, compañeros. Los sectores empresariales, carniceros desde siempre, no hubiesen podido avanzar como lo hicieron si hubiésemos tenido al movimiento obrero organizado unido. Creo que tendremos que llevar adelante eso, tenemos que pelear.
Nosotros desde el foro sostenemos que el tema de los derechos humanos es un tema transversal en la vida de todos y cada uno de los argentinos y particularmente de los trabajadores. También tenemos que bregar por la unidad del movimiento obrero para que de manera conjunta tomemos las banderas que levantaron nuestras viejas y que por una cuestión de años se están yendo a descansar, y que hijos tomó la bandera de lucha de sus padres y madres. Ahora es el movimiento obrero el que tiene la estructura para hacerse cargo de esa bandera seriamente, y por eso hace falta la unidad. Eso creo que es una discusión que tenemos que darla en todas las reuniones. Lo que sucedió con Palazzo, acá en Córdoba, que la compañera Di Tofino es la más autorizada para hablar de este tema, no por ser la hija de, sino por lo que hizo en el 2013, dando a conocer, entre otras cosas, la carta que escribe Menéndez, felicitando y levantando a Palazzo por haber limpiado todo lo que tenga que ver con Tosco en EPEC. Lo que pasó en estos días, la tan sola pretensión de otorgarle el título a alguien que fue cómplice del genocida Menéndez, en la universidad, compañeros, en la universidad donde hubo estudiantes como blanco para la desaparición, para la tortura, para la muerte, el escarcelamiento y el exilio. Ahí lo quisieron hacer. Si el movimiento obrero hubiese estado unido, qué importante hubiese sido que se presente y automáticamente tire abajo eso. Porque al negacionismo hay que darle lucha, compañeros. Al negacionismo hay que darle lucha. El negacionismo no descansa. Creo, compañeros, de verdad les digo que yo lo que pretendo con lo que acabo de decir, y con esto termino, Silvia, es que la lucha continúa. Es que nosotros tomamos la bandera de nuestros compañeros. Los compañeros jóvenes tomarán nuestras banderas. Y lejos de querer compararnos a aquellos que fueron forjando la historia. Pero hay un hilo conductor. Y en ese hilo conductor no tenemos que dejar, compañeros y compañeras, de bregar por la unidad. Si se le da la unidad, habrá que sostenerla. Y mientras no se dé, habrá que pelear para que así sea. En nombre de los compañeros logifascistas, les agradezco por dos cosas. Por haberme permitido expresarme en este conversatorio y por haberme permitido ser parte de un panel en donde esté Jorge y Victoria y que coordine Silvia. Es eso, compañeros. No, creo que el caballo va a saber claramente, desde lo vivido, comentar los aspectos que nos convoca hoy, que es la complicidad empresarial de Fiat con la dictadura genocida militar, cívico, eclesial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por tu exposición. Ahora vamos a escuchar a Jorge, el querido Caballo Argarañas. Es un gusto para mí poder hablar a los compañeros presentes en este momento a través de este medio. Lo que voy a hablar va a ser de un trabajo que nosotros realizamos en el equipo de investigación del Campo de la Ribera. Esto nos llevó casi 8 años hasta el 2015, así que hacía un tiempo largo que veníamos trabajando sobre este tema, y es la complicidad civil empresarial, de la cual
en el momento de mi detención, esto ocurre el 22 de noviembre del año 76, lo pude comprobar personalmente, ¿no? Siendo aproximadamente las 4:30 de la mañana, arriba un grupo de tareas a la casa de mis padres, ingresan y me extraen vendado, atados con las manos atrás con alambre, me introducen a un vehículo, emprendemos la marcha, al cabo de un rato llegamos a un lugar donde yo podía observar por debajo la parte inferior de la venda, que había 2 columnas y yo veía de la rodilla hacia abajo, veía unas bombachas verdes y borceguíes. Evidentemente estábamos en un cuartel. Me introducen a las dependencias de este lugar. Era una oficina, porque me bajan la venda. El que me recibe es un suboficial de ejército, Manzanelli, que sin mediar palabra empieza a golpearme y bueno, diciéndome que este era un lugar muy difícil de salir y bueno, amenazas de por medio. Me golpea con palo, cadena, cachiporra, después me toma de los pelos y me golpea contra la pared. Llegamos así hasta las primeras horas de la mañana, me trasladan a La Picana y bueno, ahí estoy 48 horas en Ablande. Después de esto, aparecen con 3 álbumes de las 3 plantas de Fiat, de Concord, de Materfer y de grandes motores diésel. Había aproximadamente 10.000 fotos. Observo el álbum de Materfer y veo que los compañeros que están secuestrados no están presentes en ese álbum. Y me doy cuenta que esto es provisto por la propia empresa. Sale inmediatamente, porque otro hecho que me llamó la atención es que era muy difícil acceder a mi casa porque estaba llena de recovecos, era Villa Riverindarte, y sin una planimetría nadie llegaba a mi casa. Era obvio que yo había hecho esa planimetría para la empresa, para dar parte de enfermo y que el médico de planta llegara a mi domicilio. Yo había hecho esto, ¿no? Un tiempo antes, nos trasladamos al año 75, el 12 de septiembre del año 75, el Ejército Revolucionario del Pueblo secuestra a un directivo de Transac. Este hombre se llamaba Julio César Andrés, era un ejecutivo, que lo detienen y declaran, mientras está secuestrado, que la empresa tenía un delegado en una mesa donde participaba con otros delegados de otras empresas, es decir, delegados eran niveles gerenciales los que participaban de estas reuniones con los servicios de inteligencia del ejército. Y que ahí bajaban las preocupaciones que tenían cada una de las empresas de Córdoba. De lo que estamos hablando concretamente es de la comunidad informativa, que era una construcción hecha por el Tercer Cuerpo, a pedido del Estado Mayor, que tenía el propósito de llevar adelante la lucha contrainsurgente y antisubversiva en Córdoba, dependiendo del área 311. A este lugar arribaban miembros de la Gendarmería, del Servicio de Inteligencia Aeronáutica, la Policía de Córdoba, Policía Federal y miembros del D2. Obviamente que lo que hacían eran bajar los acontecimientos ocurridos en cada área, porque cada fuerza represiva estaba compartimentada, así que tenía un área de responsabilidad, y ahí bajaban los acontecimientos ocurridos en cada una de las áreas, se diseñaban nuevas
políticas represivas, se diseñaban cuáles iban a ser los objetivos, los nuevos objetivos, es decir, cuáles iban a ser las nuevas detenciones, y se hacía toda una programación de las actividades de las distintas fuerzas, ¿no? Y obviamente que también en este lugar se sentaban los empresarios. Era una mesa aparte donde la comunidad informativa preparaba esta mesa, donde los empresarios arribaban también con un aporte extra, porque bueno, todas las empresas ponían soplones a su disposición. A esto le tenemos que sumar el personal civil de inteligencia que tenían insertos por mandato del CIDE o de alguna fuerza, que hacían el trabajo de inteligencia y también le proveían información a la empresa, ¿no? Y a esto, a su vez, habría que sumarles los trabajos que hacían los dirigentes sindicales de la derecha, que también contribuían a otorgar un sinnúmero de información tanto a la empresa como a los servicios, ¿no? En el caso hubo casos emblemáticos de detención de compañeros dentro de la planta. Hay un caso que es el de Leillín, un trabajador de Fiat Concord, que había sido visitado ya por los servicios en días previos y estaba bastante preocupada su familia porque, bueno, ir a trabajar era todo un riesgo para nosotros los trabajadores en aquella época. Y Leillín lo hizo, entró a las 6 de la mañana, su compañera, Nora, le habla por teléfono a las 8 de la mañana, y atiende Leillín, le dice que todo estaba bien. Nuevamente reitera la llamada tipo 12, y atiende otra persona, y Nora pregunta por Leillín, le dice que no había ido a trabajar, que había faltado. Entonces le dice, pero hace un rato yo estuve hablando con él. Se apersona en la planta, al ingreso ve el automóvil de Leillín estacionado en la playa de la planta concretamente. Logra confirmar después con los compañeros de Leillín que efectivamente había ingresado una patota dentro de la planta y lo había extraído. O el caso de Aníbal Liebana, otro compañero también que estaba desenganchado, era militante del PRT, 23 años, estaba desenganchado, ya estamos hablando de mayo del 77, la estructura del PRT aquí en Córdoba estaba bastante limitada y los compañeros que sobrevivían estaban funcionando casi aislados, ¿no? Y ingresa a la patota, el compañero ve el despliegue y sale corriendo, escapa, sube a las cabreadas del techo y de ahí se cae de 18 metros de altura, se parte la cabeza y lamentablemente fallece. Obviamente que si los servicios no hubieran ido a buscarlo a Liebana, no hubiéramos tenido este deceso y, aunque parezca mentira, Liebana no figura en ningún lado. Si no ha sido víctima del terrorismo de Estado, la empresa le paga una indemnización por accidente de trabajo a la familia. También hubo, como decíamos hace un rato, la presencia de patotas. Las empresas, por ejemplo, Transa quiso entrar una patota también importante para que operaran en contra del ESMATA, y hizo lo mismo Materfer. Materfer contrata a un individuo, Carlos Di Sandro, que había estado haciendo el mismo trabajo de inteligencia en el Correo Central de Córdoba. Este hombre ingresa con 12 culatas que estaban a disposición de él. Di Sandro militaba en la Concertación de Juventudes Peronistas, una versión local del CNU. No sé si les llama la atención el apellido, Carlos Alberto Di Sandro, el fundador del CNU. Seguramente que debe tener algún parentesco con este Carlos Di Sandro, ¿no? Lo concreto es que en un momento la empresa envía a un compañero, Rubén Roñone, un operario altamente calificado,
a Buenos Aires a una compra de manómetros. Era la persona indicada para certificar la calidad y las prestaciones de este material. Y le dan un itinerario y el horario que tenía que presentarse en la fábrica. Obviamente en un cruce ferroviario se encuentra con dos miembros de la patota de Di Sandro, Alberto Antinori y el Caballo Heredia, que lo estaban esperando, se abalanzan, él logra cruzar por las vías y escapa. Rubén Rognone deja la empresa y viaja inmediatamente desde Buenos Aires, viaja al sur, a la casa de unos familiares, y se refugia hacia un exilio interno hasta después del 83. Después tenemos la presencia de un personaje muy siniestro que es Hugo Herrera, alias Tarta o Quenqueque, que trabajaba en el área de personal de Concord. Él hacía la inteligencia a los ingresantes nuevos de la empresa y tenía una relación muy fuerte con dos oficiales, Barreiro, ¿sí? El famoso Barreiro y cara pintada, y el mayor von Diedrich, que tenía una relación muy importante con los directivos y ejecutivos de Fiat, ¿no? Estos se relacionaban muy bien con el dirigente máximo de la Unión Obrera Metalúrgica en Córdoba, Alejo Simó, con Bárcena, que fue también secretario de la CGT después de la partida de Atilio López, y con Mauricio Labat. Y los consideraban fuerza propia, obviamente, eran exactamente lo mismo. Es evidente que las empresas con estos tipos, en el caso de Heredia, no solo estaba en el lugar de las decisiones, sino que como consecuencia de tener presente semejante cantidad de servicios. Hay otro, ahora me acuerdo de otro personaje, el Camello Aguirre, era encargado en Concord y se jactaba porque ya estaba jubilado del CIDE y que lo iban a jubilar de la empresa. Así que de esta composición de buchones, PCI, informantes, burócratas sindicales, se nutría también las empresas para hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, en lo que se refiere a la preocupación por la cual hace un rato ustedes preguntaban qué pasó, por qué no se avanzó con la justicia, precisamente la necesidad que tienen los familiares, las víctimas del terrorismo de Estado, los trabajadores de FIA, de que definitivamente encaremos para cerrar esta etapa no tan dolorosa. Yo querría despedirme leyendo una cosita muy chiquita que escribí para este momento. Después, si hay preguntas, y no quiero tomar mucho tiempo, así que si hay preguntas puedo responder a los compañeros. En lo represivo se da un hecho por demás significativo. Las Fuerzas Armadas como policiales defendieron las banderas ideológicas de la oligarquía y los grupos económicos. Le pusieron el cuerpo a la represión apostando fuerte. Y hoy también le ponen el cuerpo, detrás de las rejas, en una prisión, mientras sus mentores ideológicos disfrutan indolentes y sin culpas sus riquezas. Recordemos cómo la propaganda oficial del proceso, a través de los bandos militares, les hablaban a los jóvenes militantes, tildándolos de idiotas útiles al servicio de la subversión apátrida. La pregunta: ¿les habrá caído la ficha a estos represores condenados? ¿Quién ha sido el verdadero idiota útil en esta parte de la historia? Gracias, compa. Gracias, Jorge. Aplaudo en nombre de todos quienes te estamos escuchando.
Importante tu participación, tu recorrido, impresionante. Y esa investigación que queremos que sigan muchas y que vengan los libros sobre eso para poder compartirlo y para poder visibilizar esas luchas. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la querida Victoria Basualdo. La escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. La verdad, muchísimas gracias por organizar este encuentro. Para mí un encuentro de lujo, por el cual agradezco a todas las organizaciones que están atrás de este esfuerzo. A esta altura del año, cuando todos llegamos casi sin aliento y con tantas cosas encima, en un año tan complejo, tan difícil, que ante todo quiero agradecer el privilegio de poder compartir este panel. Están escuchando del otro lado, nos pasaron algunos de los mensajes y saludos que mandaron desde distintos puntos de y nos sentimos cerca y juntos a pesar de la cosa que creo que es mucho en estos tiempos. Quiero también agradecer muchísimo las palabras de Alfredo y las palabras de Jorge, esta narración en primera persona, pero además este paso de la experiencia en primera persona y de haber conocido los hechos de primera mano, a poder reconstruirlos y a poder trabajar de manera sistemática en todo esto, creo que es realmente enormemente valioso. Quiero contarles, bueno, Silvia decía que esto se traduzca en libros, que esto se conozca, que esto se difunda, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Quiero decir simplemente que algo de lo que les voy a empezar a traer ahora, algo de lo que voy a hablar, que es una investigación colectiva, que se llama Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, Represión a Trabajadores y Trabajadoras durante el Terrorismo de Estado. Bueno, recogió mucho para el caso de Córdoba que analizamos, que fue justamente el caso de Fiat. Tuvo una vinculación muy estrecha con toda esta acumulación que se vino haciendo desde el equipo de la Ribera, con Jorge, con Delia Galara. Tuvo un diálogo muy fuerte con el Archivo Provincial por la Memoria XP2, con el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos de La Perla. Y además, bueno, tuvo la participación de una gran cantidad de compañeros y compañeras, particularmente Marianela Gali dentro del equipo y de la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos allí, ¿no? Particularmente Arturo Oviedo, que también colaboró mucho con esto. Así que toda esta acumulación que Jorge venía contando nutrió muchos otros proyectos. Realmente para nosotros tener que abordar casos de todo el país era enormemente desafiante y enormemente difícil, y la única manera de hacerlo era tener compañeros y compañeras en cada uno de los territorios que habían vivido esos procesos, que tenían un conocimiento irreemplazable y que en algunos casos habían hecho trayectorias impresionantes, ¿no? Entonces esto fue lo que pasó en ese informe sobre Fiat, que ahora voy a sintetizar muy brevemente y que realmente se vincula punto por punto con lo que Jorge nos acaba de compartir en esas muy emotivas palabras, esa intervención impresionante que tuvimos el privilegio de escuchar, y que nace en diálogo con eso, ¿no? Que me parece muy importante, este fenómeno de la responsabilidad empresarial, muy fuerte en el caso cordobés, que no les voy a explicar a ustedes, claramente se caracteriza por un proceso de activismo sindical, de una importancia impresionante, digamos, todos los levantamientos a lo largo y a lo ancho del país se sintetizan con el nombre del cordobazo, ¿no? No en vano ni por casualidad, y al mismo tiempo se caracteriza también por una represión tremenda, ¿no? Quería entonces muy brevemente hacerles una muy breve síntesis de algunos de los aspectos que reconstruimos para el caso de Fiat, y luego pasar a tratar de poner este caso en un marco nacional que nos permita además ver todo lo que nos falta y que nos permita alentar más investigaciones en esta línea. Queremos mucho más de todo esto que
que Jorge, que Delia y que todos los compañeros que estuvieron trabajando en estos temas a lo largo de los años lograron hacer, ¿no? Creo que hay que tomarlos como un ejemplo enormemente valioso y multiplicador. Creo que esa es un poco la apuesta. Entonces quería, por un lado, realzar la importancia del caso de Fiat, retomando y sistematizando muy brevemente los elementos que ya Jorge presentó de manera tan vívida, tan impresionante y con una narración además enormemente comprometida y centrada en los compañeros y las compañeras, y luego poder ubicar esto en el plano más nacional y ver cómo se puede avanzar en esta línea de responsabilidad empresarial que hoy requiere del compromiso de todos nosotros para avanzar, ¿no? para llevarla hacia adelante. En este sentido quería decir que el caso de Fiat para nosotros fue muy importante, al igual que otros casos, aunque nosotros decíamos que estábamos analizando la dictadura, claramente hay que empezar en la etapa previa, hay que empezar en el Navarrazo, ¿no? Y hay que empezar en el proceso de represión entre el 74 y el 76, que es muy fuerte en Córdoba y que apunta a desmantelar una cantidad de organizaciones que venían liderando ese proceso de lucha obrera al cual me refería, ¿no? Eso en primer lugar. Hablamos de dictadura, pero en realidad estamos hablando de un tiempo anterior donde la represión empieza a avanzar muy fuerte sobre el movimiento obrero y por supuesto un cambio a partir del 24 de marzo muy importante cuando el tercer cuerpo del ejército, bajo la responsabilidad de Menéndez, se instituye como la autoridad máxima de la represión en la región, además ejerciendo el control sobre 10 provincias, ¿no? Entonces, sin duda hay un punto de inflexión y un quiebre el 24 de marzo, el día que algunos de los líderes sindicales más queridos de la provincia fueron desaparecidos, pero realmente me parece muy importante recuperar esa cuestión previa, ¿no? Por otro lado, quería hablarles en términos de números. El caso de Fiat es un caso muy importante. Nosotros registramos 118 trabajadores o ex trabajadores pertenecientes a las distintas plantas fabriles y oficinas de la Fiat en Argentina como víctimas del terrorismo de Estado. De estas 118 víctimas, 52 están desaparecidos o desaparecidas o fueron asesinados. Y de ellos, 35 pertenecían a las plantas Fiat Concord, Fiat Malterfer y grandes motores diésel, por supuesto, ubicadas en Ferreira, Córdoba, ¿no? Estamos hablando entonces de una cantidad de víctimas muy elevada en el caso de Fiat, que nos lleva a mostrar un encarnizamiento y una focalización de la represión muy importante. Por otro lado, me parece muy importante volver a esto que Jorge planteaba tan elocuentemente. La mayoría de estas víctimas son trabajadores que ocuparon un rol como delegados gremiales y tuvieron una participación activa en la comisión interna o incluso formaron parte de comisiones directivas en el sindicato. Entonces, no solo es una cantidad de víctimas muy grande, sino que hay una correlación muy alta con el activismo sindical, con el activismo obrero y con el proceso de organización previo, que justamente es el blanco, es el motivo por el cual se los desaparece. Y además, justamente no son cualquier organización sindical, sino que justamente estamos hablando de CITRAC, CITRAM, el ESMATA o el sindicato que representaba a los trabajadores de grandes motores diésel, muchos de los cuales habían sido fuertemente atravesados por el sindicalismo combativo y eran emblemas a nivel nacional en ese proceso de organización. Entonces, este encarnizamiento tiene un motivo, tiene una razón, y esa razón central es la importancia de la movilización obrera, la importancia del activismo sindical en esa época y la capacidad de dar disputa, la capacidad de construir alternativas que tenía la clase trabajadora. Por otro lado, quería recordar también en el informe, rescatamos la importancia de ver la violencia ejercida contra los abogados laboralistas, ¿no? 3 de ellos fueron asesinados o desaparecidos, uno fue forzado a exiliarse tras haber estado detenido en la cárcel de Trelew. Por lo tanto, también hay un encarnizamiento no solo contra los trabajadores, sino contra aquellos que los representan y los defienden en el ámbito judicial. Y en términos de responsabilidad empresarial, todo esto que estaba diciendo Jorge, yo no voy a poder expresarlo ni cerca como él,
pero me parece muy importante tratar de sistematizar y de poner en diálogo este caso de Fiat con los casos que investigamos a nivel nacional. Y pasando en limpio todas las cuestiones que estaba diciendo, en primer lugar, ¿por qué hablamos de responsabilidad empresarial? Y ahí quiero marcar que no hablamos de complicidad, hablamos de responsabilidad en el libro que ahora les voy a presentar muy brevemente y a cuyas conclusiones centrales me quiero referir para intentar armar este diálogo del caso de Fiat con una realidad que tuvo alcance nacional. Hablamos de responsabilidad porque estamos hablando de niveles de involucramiento tan grandes que partir de la idea de que son cómplices, de que solo pueden llegar como máximo a acompañar el accionar de las Fuerzas Armadas, nos parece que es un error. Uno puede hablar de niveles de responsabilidad, ¿no? Hay niveles más altos, más bajos, hay tipos, hay formas. Eso no implica de ningún modo uniformar. Pero hablar de responsabilidad implica no omitir que en muchos casos las empresas fueron corresponsables. No es que acompañaron la iniciativa de las Fuerzas Armadas, sino que colideraron ese proceso de represión. Esto no es siempre así, por supuesto, entonces hay que contemplar que puede haber niveles de responsabilidad más bajos que nos lleven a pensar en un papel equivalente a la complicidad. Pero nosotros en el estudio encontramos, y ahora lo voy a presentar, una gran cantidad de casos con niveles muy altos de responsabilidad empresarial que creemos que no se capturan con la idea de complicidad que parece acompañar, ¿no? Parece darle de algún modo al empresariado este papel de acompañante o de segundo respecto de las Fuerzas Armadas, cuando en términos de la represión, en muchos casos tuvieron un papel activo y directo. Y en el caso de Fiat, claramente vemos una gran cantidad de fenómenos que nos hablan de responsabilidad empresarial. Por un lado, el secuestro de trabajadores dentro de las plantas fabriles. No tengo que dar ejemplos porque Jorge ya los dio todos, desde la persecución de trabajadores que terminan muertos cayendo de una altura tremenda, hasta una gran cantidad de secuestros dentro de los propios establecimientos fabriles que son propiedad privada. El empleador tiene la obligación de proteger a quien trabaja para él. Son espacios bajo dominio empresarial a los cuales uno no puede entrar sin atravesar una guardia con armas y en los cuales uno no puede desplazarse ni hacer nada sin autorización patronal. Por lo tanto, los secuestros en el lugar de trabajo son efectivamente, y hay muchos ejemplos, varios de los cuales ya mencionó Jorge. Por otro lado, el hecho de que durante los años previos al golpe se registran estrechos vínculos entre las Fuerzas Armadas y de Seguridad con el personal jerárquico y los integrantes del directorio de la empresa Fiat, con la finalidad de una mutua colaboración que tenía como objetivo identificar y deshacerse de los trabajadores activistas, ¿no? Esto es lo que tienen en común las Fuerzas Armadas y el empresariado, la preocupación por ese activismo obrero y sindical. Hay varias evidencias que muestran una clara colaboración de la empresa con la represión a partir de justamente lo que hablaba Jorge, contándolo en primera persona, la provisión de una serie de informaciones que incluyen legajos, domicilios, álbumes fotográficos. Se los contaba cómo él mismo lo vio y cómo era información que provenía directamente de la empresa. Bueno, esto es provisión de información clave para el proceso represivo, ¿no? Sin la cual efectivamente no se puede llevar adelante. Encontramos dentro de la investigación la importancia del destacamento de inteligencia 141, que adquirió un papel central en la concentración de esta información, en la organización de la represión, y esta dependencia militar que estaba encargada de diseñar y ejecutar estas operaciones militares clandestinas y públicas, se nutría de esta información que era central para el proceso de represión a los trabajadores. Por otro lado, la logística informativa entre la empresa y las Fuerzas Armadas y de Seguridad también tenía como vehículo la infiltración de agentes de inteligencia en las fábricas, ya fueran efectivos militares o colaboradores. Hay una gran cantidad de ejemplos de esta presencia de informantes dentro de las fábricas que nutrían ese circuito de información entre la empresa y las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, me parece muy importante incluir otro dato, que es que aunque no existe evidencia de que en las plantas de Fiat hayan funcionado centros clandestinos de detención y tortura, como sí tenemos en otras fábricas a las cuales me voy a referir muy brevemente ahora,
sí consta en los registros públicos la existencia de un predio de su propiedad ubicado a 3 o 4 kilómetros de la localidad de Lules, en la provincia de Tucumán, que fue prestado a las Fuerzas Armadas que operaban en el área 321, subzona 32, y este predio fue utilizado como centro clandestino de detención transitorio durante la dictadura. Estamos hablando entonces, por todas estas cuestiones que incluyen además el empeoramiento terrible de las condiciones laborales dentro de las plantas, la pérdida de derechos durante la dictadura, las tasas altísimas de productividad que tuvieron a partir de lo que implica el proceso represivo, distintas formas de beneficio económico a partir de préstamos que luego fueron estatizados, a partir de una serie de transferencias del Estado al capital concentrado, incluyendo en un lugar importante a Fiat en esta etapa, nos hablan de un caso claro de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Y quiero decir que esta reconstrucción no es nada sencilla de hacer, es una enorme dificultad, y solo puede hacerse con una persistencia como la que han mostrado los compañeros, que han podido registrar los testimonios, que han podido recolectar una enorme cantidad de pruebas, sin la cual estas cuestiones permanecen invisibles, ¿no? Porque como decía Jorge, efectivamente hay niveles, hay sujetos de esta historia que permanecen por fuera de la luz pública, que parecen intocables. Bueno, creo que nuestra apuesta es que no lo sean. Por eso simplemente quería, en 2 segundos, poder decirles que el caso que estamos viendo de Fiat se enmarca en un proceso de alcance nacional. Este es el libro al cual me estaba refiriendo, Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, Represión a Trabajadores durante el Terrorismo de Estado, es producto de un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Derechos Humanos, del Programa Verdad y Justicia, del Área de Economía y Tecnología de Flaxo y del CELS, que en 2015 publicó estos 2 volúmenes por Infojust, y que abordamos en estos volúmenes con este objetivo. Trabajamos reconstruir y analizar la responsabilidad de un sector del empresariado nacional y extranjero en el proceso represivo, con el objetivo de la reconstrucción histórica, pero también de aportar activamente al proceso de judicialización. Abordamos todos estos casos que ven acá, en cuyo marco ven allí a la zona centro y a Fiat. Son 25 empresas a lo largo y a lo ancho del país, donde vemos fenómenos muy similares a los que estamos hablando. Y son mundos estas empresas, mundos. Aquí lo tienen. Ahí tienen a Fiat, pero además tienen a Mina El Aguilar, a Darwin de Siderca, a Sindar en Villa Constitución, al Ingenio Ledesma en Jujuy, a Las Marías en el noreste. Estamos hablando de un conjunto de plantas a lo largo y a lo ancho del país que marcan los territorios, que marcan el ritmo y la vida de quienes viven en regiones a lo largo y a lo ancho del país. No son solamente ciudades en sí mismas, miren el tamaño de estos establecimientos fabriles, sino que además tienen una incidencia muy fuerte en la sociedad y un peso político, económico y social muy grande. Pero también la clase obrera tuvo un peso político, económico y social muy grande. Y yo creo que es este factor el que nos permite entender, ahí tenemos ese cartel glorioso de Viva la clase obrera de Fiat, y donde les decía cómo el cordobazo está acompañado por todo este proceso de movilización, todo este proceso de organización en distintos puntos del país, que de algún modo dialoga con el otro mapa que les había mostrado, ¿no? Que de algún modo dialoga con el mapa de la represión, con el mapa de esas plantas fabriles convertidas en centros de disciplinamiento y en algunos casos de detención y tortura. Acá tenemos otras fotos maravillosas, una del plenario en el Club Riveras del Paraná dedicada a Victorio, que dice allí en el fondo la bandera "Bienvenidos hermanos de clase", si se fijan muy bien lo van a poder leer, y una multitud maravillosa de hombres y mujeres constituyéndose ahí. Y miren esta fábrica de Ocupen la Fábrica Noel en 1973, no sé si hay algo más lindo que las sonrisas de esas compañeras y esos compañeros allí. Bueno, este es el blanco de la represión. Acá tenemos el núcleo, acá tenemos el problema que la represión pretende solucionar. Es un sujeto social, es una capacidad, es un poder de organización, un poder de disputa muy grande, no en un solo lugar, sino en todo el país, como lo vemos acá. Entonces, esto es lo que digo.
Nosotros reconstruimos el proceso productivo, el proceso conflictivo, el proceso represivo y los aspectos de responsabilidad empresarial a partir de una gran cantidad de archivos. Esto nos permitió rastrear casi 900 víctimas en estas 25 empresas y nos permitió mostrar estas mismas prácticas que yo les mencionaba en Fiat en distintos casos de todo el país. Secuestro de trabajadores en los lugares de trabajo, entrega de información privada de trabajadores y listas de delegados, presencia de cuadros empresariales en detenciones, secuestros y torturas, aportes económicos a las fuerzas represivas, uso de camionetas y vehículos de las empresas, pedido de detención de trabajadores, secuestro de trabajadores en el trayecto entre la fábrica y la casa. Todo esto en un marco de militarización de los establecimientos laborales. Como contaba Jorge recién, se los narraba mucho mejor que lo que yo le puedo mostrar con estos porcentajes que nos hablan de presencia de actividad militar, de control, supervisión, amedrentamiento, participación de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad en cargos directivos, presencia de agentes de inteligencia, realización de operativos militares, control militar de los ingresos, pedido de intervención militar en conflictos laborales y sindicales. Y además, la existencia de centros clandestinos de detención en 5 de los 25 casos analizados. En el caso de Asindar, en Ford, en la Veloz del Norte, en la Fronterita y en Astilleros Pro Santiago. Y como les mencioné en el caso de Fiat, que no lo incluimos acá porque no es el mismo territorio del establecimiento productivo, pero sí se trata de tierras de la empresa que se dieron para la utilización para la instalación de un centro clandestino de detención. Hay varios otros casos como ese que no encajan perfecto en el centro clandestino de detención adentro del establecimiento, pero que son bastante similares. Por eso es que hablamos de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, y por eso es que creo que nuestra tarea es avanzar, nuestra tarea es multiplicar este esfuerzo tan valioso que hicieron los compañeros, a quienes los tienen ahí, aprovéchenlos, vayan a verlos, multipliquen lo que se hizo, porque esto que planteaban acá los compañeros, esto que planteaba Silvia en un comienzo de la charla, ¿no? Para mí está estrechamente vinculado. Estamos hablando, este repudio que se hizo esta semana, bueno, justamente, ¿qué sucede? Palazzo y la Comisión Provincial por la Memoria invoca en su repudio un documento presentado a las causas judiciales, en la megacausa La Perla, que deja claro el papel de Palazzo en su papel de director de personal de PEC durante la dictadura y la estrecha relación y comunicación con quien fuera el jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esta vinculación que encontramos en Fiat entre sectores patronales y fuerzas militares. No ocurrió solo en las empresas de propiedad privada, sino también en las empresas estatales como PEC. Y tenemos que poder investigar estos otros casos. Creo que el repudio es una invitación a hacer una investigación sobre lo que sucedió en EPEC y en muchas otras empresas públicas y poder entender cómo este proceso de provisión de información, de involucramiento con la represión de los trabajadores, se produjo en las distintas actividades económicas. Yo no me detuve en eso, pero entre las empresas investigadas hay automotrices, siderúrgicas, astilleros, ceramistas, en fin. Tenemos por delante un enorme desafío desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde la Unidad de Investigación sobre Delitos de Lesa Humanidad cometidos con motivación económica. Nos estamos dedicando a esto. Esta gestión está priorizando la cuestión de responsabilidad empresarial y quedamos a disposición entonces para avanzar en este sentido, y por eso agradezco enormemente esta invitación, esta iniciativa tan valiosa de las distintas organizaciones, particularmente Silvia. Muchísimas gracias por toda tu tarea, por tu convocatoria tan generosa siempre, pero además por persistir, ¿no? Digo, ese documento de PEC no estaría ahí si no hubieran hecho el trabajo de rastreo, de presentación, de inclusión dentro de la causa, y no tendríamos esas puntas para seguir trabajando e investigando. Así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras, y un lujo poder... Bueno, un aplauso, un abrazo, un gusto. Es de una alta satisfacción escuchar a Victoria. Me van llegando mensajes
de distintos lugares, así que vamos a hacer una lectura de algunos mensajes digamos, que agradecen y sabemos que están del otro lado los compañeros. Lucas López Asenjo, de APA Aeronáuticos, presente. María José Loto, de Hijos Córdoba presente. Realdo Gastaldi, desde Mortero, noreste cordobés, presente. Ángela Peche, del Foro Sindical Derechos Humanos Córdoba. Miguel Pipi, Derechos Humanos, Metro Delegados. Arnaldo Pinón, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la CTA, compañeros de la Comisión Vesubio y Puente 12, Olga García, desde la Comisión Memoria de Almafuerte, David Arnaldo Leiva, desde Orán Salta, Marisa Zanaguri, desde Corrientes, Elena Ferreira, desde la Intersindical de Derechos Humanos, Sara Wyman y los compañeros de Expreso Político por la Patria Grande, reconocen estos encuentros como fundamentales para que la memoria colectiva y por la verdad y la justicia. Marianela Gali le parece fundamental la unidad de la clase trabajadora, de los sindicatos, los investigadores, los organismos de derechos humanos, de todos en el país, como decía Victoria, para que estos informes salgan a la luz y se sepan. Un poco para pasar a esta parte, si alguien quiere profundizar o quiere acompañarnos con preguntas desde las redes y nos vayan acercando. Las exposiciones han sido un gran aporte de los tres compañeros, Victoria, Jorge y Alfredo, por supuesto. Lo que nos enfrenta hoy es el gran desafío de que en realidad la dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado, no podría haber dejado terrible saldo si no hubiera ido con esta articulación, con estas articulaciones y con estas sociedades de coautoría, y en eso coincido con lo que dice Victoria, del rol que cumplieron las empresas y sus cuadros adentro de las empresas. Y esto lo digo en función a lo que comentaba Jorge, y no solamente lo que sucedió en Fiat o la empresa provincial de energía de Córdoba con Palazzo a la cabeza, sino en muchas empresas y en muchas compañías. El fin y el objeto fundamental para la instauración de esta terrible dictadura cívico-militar eclesial, sin ninguna duda fue el cambio de rumbo de un proyecto de país que venía mancomunadamente aspirando a través de la lucha de aquellos jóvenes de la década del 70, tanto trabajadores como estudiantes, como organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones barriales, como organizaciones político-armadas, organizaciones políticas, determinadas en toda aquella juventud que efectivamente quiso, y en esto retomo estas palabras, cambiar este mundo que teníamos. Y efectivamente el poder real de este país no lo permitió. Y no lo permitió con todo este andamiaje y todo este aparato que significó el terrorismo de Estado. Hoy poder visibilizar, pero no solamente visibilizar, sino poder visibilizar estas responsabilidades para que lleguen a la justicia y sea la justicia la que investigue estos roles fundamentales de quienes conducieron estas empresas y de donde evidentemente no solamente sacaban a sus cuerpos de delegados de las propias empresas, sino que en algunos casos los iban a secuestrar en sus domicilios. Pensando un poco en lo que contaba Jorge recién y en lo que tanto nos iluminó las palabras de Victoria, y trayendo así un segundo a EPEC y a este nefasto que no recibió el que él creía merecido honor de ser profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, los casos de secuestro, o sea, los casos de los desaparecidos de la empresa provincial de energía de Córdoba, 3 casos sucedieron en el marco de la empresa, es decir, el caso de Hernán Vives fue secuestrado adentro de la empresa. Si me ayudas, Alfredo, Hernán Vives trabajaba en San José de Calazán, que es una dependencia de EPEC, se dice San José de Calazán porque es la calle donde funcionan esas dependencias. Entraron allí a la mañana,
se presentaron al jefe, al coordinador del área, y se lo llevaron de ahí. El caso de Alberto Caffarati, que fue el primer caso de secuestro del EPEC, fue a 2 segundos de haber salido del edificio del EPEC, que era en la calle General Paz, antes de llegar a la calle Santa Rosa. Ahí lo interceptaron y lo secuestraron. El caso de mi padre, secuestrado a la salida del EPEC, en la esquina de EPEC, de la calle La Tablada y Sucre. El otro compañero, que es el compañero Brizuela, fue sacado de su casa en la noche en el año 77, y hubo casos de otros compañeros, como el caso de Jorge Bernal, que digamos, que sobrevivió al campo de concentración, gracias, por suerte, que fue sacado del centro de cómputos. O sea, la patota López 3, el 141, entró al edificio del EPEC en la tablada 350 y secuestró de las instalaciones de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, empresa estatal. Por eso estos vínculos no solamente significan si la empresa era privada o estatal, es un componente fundamental de acción de lo que significaban estos aglomerados empresariales y lo que significaban esta sociedad con la dictadura. O sea, esto no hubiera sido posible sin esta colaboración de los gerentes, de los responsables, de los presidentes de las empresas, para que esto sucediera. Otro caso también de otro compañero, pero ese compañero logró escaparse se tiró de un primer piso, creo, del EPEC, y no lo lograron agarrar. Por supuesto, no volvió nunca más. O sea, perdió su trabajo por miedo a que si volvía lo pudieran secuestrar. Digo esto que hay muchísimo, o sea, pongo el caso de EPEC porque es el que más conozco a través de mi familia, pero el país, el ancho y al largo del país, está realmente, si uno se pone a analizar en estas investigaciones como ha hecho Jorge, o como las que hace Victoria y su equipo de investigadores, evidentemente uno llega a poder configurar lo que ha significado el terrorismo de Estado, los alcances que ha tenido, y creo que estamos efectivamente en una etapa. Celebro que el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, tenga una unidad especial para tramitar estas investigaciones que después efectivamente serán corridas a la justicia. Acá hay que evidenciar el rol fundante que tuvieron las empresas y sus cuadros gerenciales y sus cuadros de gestión. No hay que olvidarse de la Renault de Córdoba, una empresa que también sufrió avasallamiento digamos, y esto de sacar a los trabajadores desde la fábrica. Me parece que en estos aportes a poder compartirlos, a poder visibilizar, nos ayudan justamente a darnos cuenta de que la dictadura cívico-militar venía por todo, en realidad venía por un plan de país, venía por un modelo de país. Si uno se pone a ver, y acá tenemos dirigentes como Paulón, que nos acompaña hoy, que es un referente de todos nosotros, por su trayectoria de lucha y por su ejemplo de lucha, uno puede hacer un paneo de todas las luchas y sabe que evidentemente la pata obrera ha sido fundamental como objetivo básico para el desempeño del terrorismo de Estado en este país. Vamos a ver si hay algunas preguntitas para acompañar y que los compañeros puedan, un minutito, puedan ir Acá tenemos una para Victoria, la vamos a hacer, una de Ángela Espeche. Dice si hay registro de las ganancias o acumulación del patrimonio de esas 25 empresas durante la dictadura. Supongo que tiene que ver con lo exponencial del patrimonio y de lo financiero en esa época, ¿no? Sí, Victoria, perfecto. sí. Perfecto, Silvia, muchas gracias. Yo quería tomar 2 preguntas de las que veo acá. Después Jorge tiene algunas y después estaría bueno que Victoria nos saludara también, porque siempre Claro emociona. que sí. No nos podemos quedar sin la Sí. emoción de escucharla a Victoria, por Victoria, favor, que completa la mesa. Bueno, quería retomar primero la pregunta de Lucas. Primero saludar a todos
los integrantes del Intersindical, que es una iniciativa impresionante, buenísima, así que mandarles un gran cariño. Y a todos los que estuvieron involucrados en la organización de hoy, ¿no? Lucas, justamente de Hijos, también participante de esta organización, dice: ¿cuál es el mejor aporte que pueden hacer los sindicatos hoy para impulsar las causas de responsabilidad empresarial? Bueno, cuidado, Lucas, porque preguntás y hay respuestas. Entonces, saco la lista de cuestiones muy importantes desde mi perspectiva. Primero, valorar los archivos propios de los sindicatos. Los sindicatos tienen papeles que son realmente fundamentales, tienen papeles que son decisivos para todo esto. Y muchas veces ni se dan cuenta de su valor, los pierden por ahí, los tienen dispersos, no los sistematizan. Los papeles nuestros son nuestra historia. Entonces, lo primero es tener una política de archivos dentro de los sindicatos que permita reconstruir la historia propia. Dentro de esa cuestión de los archivos, hacerle entrevistas a los compañeros y compañeras, tener un archivo oral de los sindicatos. Perdemos nuestra historia porque no nos damos cuenta que aquel que viene a tomar mate, aquella que viene a tomar mate, al sindicato, a saludar, qué sé yo, detrás de ese saludo, bueno, hay una historia impresionante para contar. Entonces, hacer entrevistas orales, tener un archivo de historia oral es fundamental. Tercero, la cuestión de los sindicatos como querellantes. Hay varios sindicatos, hay muchos ejemplos de sindicatos que son querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad y que toman a las víctimas como propias. Dicen: son nuestros y por lo tanto tenemos que representarlos siendo querellantes en la causa. Eso es muy importante, es fundamental. Y cuarto, diría, la cuestión del apoyo y la presencia en los juicios, cosa que por eso les agradecía a la Intersindical. La Intersindical permanentemente tiene un registro. Quería agradecerles muchísimo a todos los compañeros que saludaron por el chat y a todos los que no, igual están, porque realmente la presencia en los juicios, sea virtual, sea con el cuerpo, cambia absolutamente la dinámica de los juicios, ¿no? Bueno, ahora sí, para ir a la segunda pregunta que me mencionaba Silvia, que hacía Ángela respecto al registro de las ganancias. Sí, Ángela, hay estudios, por supuesto, en estas líneas de investigación nos vinculamos mucho con estudios desde el campo de la economía sobre la evolución de estos grupos y estas empresas. Hay estudios desde la década del 80 muy interesantes y muy valiosos sobre el enriquecimiento de determinados grupos económicos y su vinculación con la dictadura. Hay además una oficina del Ministerio Público Fiscal, la OFINET, que ha hecho peritajes importantes en causas de responsabilidad empresarial y ha analizado esto. Pero quiero decir una cosa respecto de esto. Por supuesto que es un indicio importante la evolución de las empresas, pero no es un requisito que a las empresas les vaya bien para hablar de responsabilidad empresarial. Hay empresas que buscan incrementar sus ganancias y no lo logran por muchos motivos, porque se trata de actividades económicas perimidas, porque no tienen renovación tecnológica. Por ejemplo, qué sé yo, el Swift de Berisso termina cerrando, varios de las ceramistas. Nada de esto impidió que se involucraran activamente en la represión contra los trabajadores y que intentaran hasta el último aliento desarmar la organización sindical. Entonces, ¿nos importan los niveles de ganancia de las empresas? Sin duda. ¿Nos importa la cuestión de beneficio económico? Hay enormes trabajos. Yo trabajo en el área de economía y tecnología de Flaxo, que desde los años 80 analiza las transformaciones económicas en el país y además se centra en el análisis de los grupos económicos. Pero sin embargo, no hay que tomar estas cuestiones como un requisito, o sea, sin ganancias, sin tasas extraordinarias de ganancia no hay responsabilidad empresarial, porque eso dejaría fuera una gran cantidad de actividades económicas que no lograron tener una ganancia extraordinaria y que sin embargo tuvieron políticas represivas muy fuertes respecto de sus trabajadores. Así que quería agradecer muchísimo las preguntas y aquí dejo. Bueno, Regio, Victoria, esta es para Jorge, que varios nos están preguntando que Jorge cuente qué fue la CNU. El CNU era una organización que la funda Carlos Alberto Di Sandro en La Plata. Tiene una gran repercusión porque no solo que son unos adelantados en la represión civil,
ya que asesinan a partir del 74 hasta el 76 cerca de 50 personas en La Plata y un grupo indeterminado en Mar del Plata. Su fundador, como yo le había dicho antes, era Carlos Alberto Di Sandro, creo que era filólogo, profesor en La Plata, y verdaderamente era una organización neonazi, con una fuerte presencia en las universidades, y que justamente tomó la vida de él, nada más y nada menos que el intendente de La Plata, y asesinó profesores, y bueno, en este momento sí se están ventilando. Su jefe máximo lo levantan hace 3 o 4 años, lo sacan de acá de Altagracia, estaba refugiado. En este momento no me voy a acordar el apellido de este hombre. Y lo llevan, pero lamentablemente por estar en condiciones, no está en condiciones de ser juzgado, ha quedado lamentablemente sin poder echar luz sobre la responsabilidad de esa cantidad indeterminada de asesinatos que ellos cometieron. Se estiman que 50 víctimas están comprobadas, pero puede haber muchísimas más, ¿no? Jorge, y otra consultita, si nos querés compartir Sí. los compañeros de Fiat que Sí. recuerdes o que tengas. Bueno, voy a contar un hecho que no sé si, no lo conté, el hecho de, sí lo conté, lo del el 21 de junio, el 21 de septiembre del año 76, creo que eso no lo conté, que pinta de cuerpo lleno, ¿no?, la responsabilidad empresarial en la desaparición y detención y secuestro de compañeros. El hecho ocurre, un compañero que lanza el volante de... ¿Lo conté eso? No, ¿no? No, no lo conté, bueno, lo voy a contar. Resulta que un compañero sale de la fábrica de grandes motores diésel y están los colectivos esperando en la puerta. No conté ese caso, ¿verdad? No. ¿No? Bueno, lo voy a contar. Lo están esperando los colectivos en la puerta, este compañero, para llevarlos a la ciudad, al centro de la ciudad. Ferreira está a algunos kilómetros del centro de la ciudad. Y el compañero sube y arroja unos volantes, un fajo de volantes por la ventanilla de estos colectivos. La policía que está presente observa este hecho, inmediatamente detiene ese colectivo con la ayuda de la guardia de la empresa y los conminan a que aparezca quien había arrojado los volantes. Si no iban a ir todos detenidos. Concretamente el responsable se hace cargo, lo detienen. Inmediatamente los compañeros hacen un corrillo importante, se genera toda una movida y estamos hablando precisamente de los trabajadores de grandes motores diésel que estaban representados por la lista marrón de René Salamanca, así que eran verdaderos luchadores, ¿no? Entonces no solo que planifican una toma de fábrica al otro día, pero ¿qué pasa? La toma la realizan los militares. Ingresan con tanquetas, camiones, están cercando todo el predio y hacen salir 400 compañeros de la fábrica, los hacen formar frente al comedor. La imagen, se me pinta la imagen de la Patagonia rebelde, ¿no? Entonces hay un oficial que está con la lista en la mano y está eligiendo los compañeros que están en la lista. Separan aproximadamente 12 compañeros y le falta uno, era el compañero Román, que le faltaba la falange de un dedo y no estaba. Román había visto los movimientos previos al ingreso de los militares al predio de la Fiat y se había escondido, esperando que pasara este operativo para salir. Así fue. Lo concreto es que sacan 12 compañeros de la planta y son trasladados al campo de la Ribera
secuestrados en el campo de la Ribera. Están aproximadamente 10 días, parte de ellos, y algunos quedan detenidos definitivamente. Si esto no es complicidad civil, es decir, trasponer los límites de la empresa y tomarse semejantes atribuciones de detener, obviamente, quiero destacar una cosa. El hombre que iba a la comunidad informativa en representación de la FIAT era precisamente de ahí, de Grandes Motores Diésel, se llamaba Salas, este hombre. Bueno, ejemplos como esos tenemos para, no sé, muchísimos ejemplos. Por ejemplo, cuando contrataban los equipos de televisión para filmar las asambleas, en fin, tantas cosas hemos logrado encontrar datos, y bueno, lo triste es que, bueno, nos falta un poco de justicia, ¿no? Lamentablemente. Y otra preguntita para ti, Jorge, es si tenía presencia en las fábricas el movimiento sindical de base. En Concord y en Materfer no, porque bueno, ahí las controlaba la UOM. La UOM tenía dos vertientes acá. La vertiente calabrosista, que estaban con el gobernador de Buenos Aires, y la versión Alejo Simó, que estaba con Lorenzo Miguel. Y sí había esa presencia, esa organización, más bien en Grandes Motores Diésel, y se daba más bien en Renault. Yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años en Renault. Yo trabajé de los 18 años hasta los 20 en Renault. Ahí sí había presencia, obviamente, de una gran cantidad de organizaciones, ¿no? Pero el movimiento sindical de base estaba presente. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ahora queremos unas palabras del querido Victorio Paulón. Si me que nos permitís, acompaña. Silvia, si me Sí, permitís sí, algo, sí, Alfredo. yo le quiero agradecer a Lucas por la pregunta que le hizo a Victoria para recoger el guante y no solo contarle a Victoria que el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba tiene un archivo muy valioso, que ahora está un poco descuidado, para ponerlo a disposición y si es necesario firmar un convenio con esa área de investigación que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, como secretario de Derechos Humanos asumo el compromiso de trabajar en coordinación. Y está a disposición de esa área sabiendo quién está hoy en el gobierno, quién está hoy en Derechos Humanos de la Nación y sabiendo que estás vos, Victoria. Y gracias, Silvia. Gracias, Muchísimas. Alfredo. Silvia, un segundito, puedo decir una sola Sí. cosa más, porque después de Victoria ya no va a ser posible, yo ya sé Sí. cómo es esto. Se nos viene el momento de la emoción. Simplemente quería retomarlo de Alfredo, agradecerte muchísimo y aprovechar para decir que con todo gusto, que por supuesto, pero que además en el proceso de trabajo, además del enorme trabajo de los compañeros, de los organismos, de los espacios de memoria, hubo también una colaboración muy importante de historiadores e historiadoras de Córdoba, que vienen haciendo un proceso de reconstrucción de lo sucedido en la dictadura, que me parece muy valioso, muy importante. Por eso toda cuestión que hagamos va a tener una pata también en los desarrollos de investigación histórica y científica dentro de la propia provincia. Pienso en compañeras como María Laura Ortiz, por ejemplo, pero además una gran cantidad de equipos dentro de la provincia, muchos de los cuales investigadores y equipos colaboraron en la lectura del informe en su momento, acercaron datos, materiales, etc. Así que con mucho gusto tomamos esa invitación, pero estén seguros de que esto no se puede hacer desde Buenos Aires únicamente, no es el modo de trabajo jamás. Entonces, no solo me parece fundamental articular con la pata sindical, con esa voluntad de poner a disposición el archivo, los papeles, sino también poner a funcionar estas redes tan importantes de investigación. Para nosotros, la política de inversión en ciencia y tecnología entre el 2013 y el 2015 fue muy importante. Hoy se requiere de nuevo esa jerarquización de la cuestión científica tecnológica. Está muy difícil la situación, como lo sabemos los empleados estatales, hay una situación bastante crítica.
pero sin embargo estos sectores siguieron sosteniendo estos procesos de investigación, así que vamos a hacerlo en conjunto. Bárbaro. Gracias. Victorio. Bueno, compañeros, buenas tardes a todos, a todas. Simplemente estoy fuera del programa. Quería dos cosas. Primero, con mi presencia, testimoniar el compromiso de la Intersindical de Derechos Humanos que hemos conformado hace más de 4 años y que venimos trabajando muy fuertemente en lo que decía Victoria, en el acompañamiento de los juicios, pero centralmente en fortalecer un vínculo entre las organizaciones de derechos humanos y el movimiento obrero. La gran asignatura pendiente que tenía nuestra historia. Y de verdad que hemos vivido experiencias increíbles. Nosotros nos juntamos con una idea, con una consigna de que era necesario que el movimiento obrero argentino, con la historia de lucha que tiene extraordinaria, reivindicara a los 30.000 detenidos desaparecidos como parte de su propia historia. Y esta es una clave para nosotros irrenunciable. Y es la esencia de lo que reclamaba Alfredo, que es la construcción de la unidad del movimiento obrero. Un movimiento obrero que se reconozca a sí mismo en todas las etapas de su historia, en todas las grandes luchas que se llevaron adelante. Miren, hoy estamos a la misma distancia del cordobazo de la que los cordobeses que lo hicieron estaban de la Semana Trágica, de las luchas de la Patagonia, de la Forestal, de los grandes hitos del movimiento obrero que habían verificado la crueldad represiva que tienen las patronales en este país. Y por eso es importante la dimensión histórica. Y por eso es importante la memoria, la verdad, el conocimiento. Yo no tengo dudas que todo esto fue posible a partir de la decisión política de un gobierno, como fue el de Néstor Kirchner, de terminar con las leyes de la impunidad y avanzar con los juicios por los delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado y de la complicidad empresarial. Y se ha avanzado muchísimo. Nosotros ya hemos bandeado los 1.000 condenados por distintos delitos vinculados al terrorismo de Estado. Esto no se ve, no se verifica en ningún otro país del mundo. Esto es un orgullo de la militancia, de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones juveniles, de organizaciones sindicales y fundamentalmente de una conciencia generalizada que ha vinculado la democracia y los derechos humanos como un piso de cemento armado que a pesar de todos los intentos nunca lo han logrado perforar. Cada vez que avanzaron sobre esas cuestiones tuvieron el repudio y el rechazo que hemos verificado cuando aquella historia del 2x1, lo acaban de verificar ustedes en Córdoba con un simple episodio de otorgar un título universitario a un represor. Estos son los límites que ya no los pueden traspasar. Ahora, para reconstruir esta historia no se puede hacer de arriba hacia abajo, no se puede hacer desde Buenos Aires hacia las provincias. Se tiene que hacer en cada lugar sobre la base de los esfuerzos, más o menos conocidos, pero esfuerzos de militancia, de investigación que se han realizado, porque se trata de recrear el carácter federal de la represión, porque fue todo el país que estuvo tocado por el terrorismo de Estado. En aquel momento éramos 30 millones de argentinos y 30.000 desaparecidos. 1 de cada 1.000 fue extraído. Por lo tanto, no hay ciudad, no hay pueblo, no hay barrio que no haya conocido a alguien. Y este mapa evidentemente es mucho más intenso
en los lugares donde había concentración obrera, sindicalismo combativo. No es casual que Córdoba, Tucumán sean los lugares donde primero se ha efectivizado la manifestación de esta alianza entre los organismos de derechos humanos, en este caso hijos, y el movimiento obrero. Para nosotros esa línea es estratégica. En cada lugar que podamos vamos a repetir esta experiencia por la boca de los propios protagonistas de cada lugar. Esto no se puede liderar. Esta no es una tarea que tenga la longitud de vida de cada uno de nosotros. Esto es un eslabón al cual vamos aportando para construir esa cadena de la memoria obrera, de la memoria histórica del movimiento obrero. Así que simplemente era eso, simbólico, acompañarlos, emocionarme, verlo a Jorge, realmente un maestro de la memoria y del relato extraordinario que tiene el movimiento obrero cordobés. Alfredo, un compañero de muchísimos años que hemos transitado distintas historias y hemos podido a través de ellos conocer maravillosos dirigentes, muchos de ellos ya retirados y otros en actividad, que dan esa impronta que tiene el sindicalismo cordobés. Sin ustedes, compañeros, sin Córdoba, es imposible reconstruir la memoria completa. Así que quiero resaltar a la Intersindical de Derechos Humanos como una organización con un profundo compromiso en este tipo de militancia. Lucas, el que recién te escribía, Silvia, es un compañero de hijo. En este momento se está ventilando la causa de la muerte, desaparición de su padre en Neuquén. Está tramitando la recuperación de su identidad. Es decir, cuando ese núcleo de hijos de dirigentes sindicales empezó a apropiarse de este espacio, nosotros tenemos la seguridad de que los que estamos, digamos, en esta etapa de la vida, estamos haciendo un aporte para algo que va a venir muy fuerte. El movimiento obrero definitivamente va a ganar en la concepción del clasismo, en la concepción de su propia identidad. Y bueno, con nosotros han probado todas, desde bombardear la Plaza de Mayo, perseguirnos durante 18 años, el terrorismo de Estado, la reforma laboral, las políticas actuales, y siempre ha habido la misma respuesta: resistencia, organización y conciencia. Los empresarios son siempre los mismos. Algunos incluso en persona vivieron aquella época y siguen haciendo negocios, entre comillas, en este momento. Digo, fugando capitales, eludiendo impuestos, haciendo lo que han hecho toda la vida. Nosotros tenemos que ocuparnos de que el movimiento obrero se fortalezca cada día más. Coincido con Alfredo, no hay más excusas para no producir una profunda reunificación del movimiento obrero sobre estas bases, sobre esta conciencia, sobre este discurso. Un movimiento obrero que por distintas razones en aquellos tiempos tanto le costó asumir la bandera de los derechos humanos. Hoy hay otra generación, hay otros dirigentes, hoy es posible avanzar mucho más. Y definitivamente, compañeros, estamos a disposición, la intersindical, de cada regional, de cada ciudad, de cada lugar, para apoyar, para aportar, para ayudar a que se profundice esta maravillosa tarea que ustedes están llevando adelante. Así que bueno, los dejo con un abrazo inmenso que espero que pronto sea presencial, porque esto de saludarse con el codito, para nosotros es un problema cultural. Así que bueno, los abrazo, los dejo y me pareció una jornada extraordinaria. Me pareció que hoy se aportó muchísimo en el camino de lo que queremos concretar. Gracias, Victorio. Un placer escucharte.
para ir cerrando, agradecer por supuesto a la Intersindical, al Foro Sindical de Derechos Humanos de la Mesa, a Hijos, a ustedes, panelistas, a Jorge Argarañaz, a Victoria, a Alfredo Seidel de Luz y Fuerza, a quienes estuvieron detrás, que son los compañeros de comunicación de la mesa, que nos dieron la posibilidad de salir en vivo para que todos estuvieran participando y nos estuvieran escuchando, a los compañeros de IGES, que también han estado, Martina, Raúl, María José, para que esto fuera posible. A ellos un aplauso, claro que sí. Un aplauso. Me quedo con dos cosas de esta semana que fueron importantes, por lo menos en nuestra visión. Sin ninguna duda, la no nominación de los nefastos Palazzo y Barbará en la Universidad Nacional de Córdoba como profesores eméritos, a quienes tuvieron funciones y colaboraron durante el terrorismo de Estado, uno en particular desde la empresa de energía de Córdoba. Y otro esta manifestación de cerrar esta semana con este debate, con esta charla, con esto de profundizar y de poder darnos cuenta de todo lo que nos falta, pero que nos falta para poder transcurrir juntos este camino. Me emocionaron mucho las palabras recién de Victorio y el resignificado que da a quienes hoy están en los sindicatos y ocupan lugares en las mesas de delegado, y que tienen una trayectoria más allá de su propia condición de trabajador y de lucha y de su propia condición de clase, vienen con una identidad a cuestas que es la de sus padres. Así que abrazo al compañero Lucas López, y pongo en él a todos los compañeros y compañeras, a María José Loto también, que es del gremio de aeronáuticos, y una compañera nuestra. Pongo en ellos dos el ejemplo de todo lo que viene para adelante. Me parece que eso es lo importante. Efectivamente, necesitamos un movimiento obrero unificado, sin ninguna duda. Y tiene que ver para poder sortear las distintas situaciones que cada vez van a estar peores o no si estamos organizados. Siempre depende de nosotros, de nuestra capacidad de lucha y de nuestra mirada en un momento del país que es difícil, pero que tenemos que estar unidos para sortear lo que efectivamente viene marcando hace tiempo la agenda de los nefastos, el negacionismo, el alto índice de pobreza y la desocupación. Creo que son cosas que nos dejó el macrismo, como ni siquiera la dictadura le había dejado en el 83 al primer gobierno de la democracia. Es hora de que los nefastos se investiguen lo que han hecho y que podamos avanzar en construir el país que soñaron nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y por el cual hoy tenemos el honor de tener a dos compañerazos que han transitado esa época, Jorge y Victorio. Así que un aplauso a todos ustedes, a Victoria que nos acompañó con sus certezas desde sus investigaciones, y bueno, dejarlo sí con tres nombres que son los que se me vienen en este momento, que son el nombre de Néstor Lelín, de Ernesto Mora y de Adán Machado, compañeros de FIA Concord y FIA Matterfeld. En ellos tres queremos agradecer a todos los compañeros que dieron la vida por un mundo mejor, para que sus hijos tuvieran un mundo de oportunidades, con justicia social, con educación, con trabajo y sin pobreza. En nombre de ellos tres, reivindicamos la lucha de quienes dieron la vida tan jóvenes por cambiar esta sociedad y por darnos un mundo mejor. Así que gracias a todos, compañeros. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vos, Silvia. Un abrazo enorme a todos y a todas. Un abrazo, compañeros. Gracias a todos. Grandote, Muchas gracias. Abrazo muy fuerte a Alfredo, Jorge, Victorio, Silvia y a todos los organizadores y a todos los que estuvieron ahí. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.